Hola, bienvenidos. En esta reflexión de hoy vamos a referirnos al miedo social. Es un tema recurrente en el pensamiento sociológico y también en la filosofía. Podríamos decir así, que es el factor determinante en la cultura actual. Hay algo característico de la cultura actual y es que se entiende el miedo de una manera diferente a como se ha entendido hasta ahora. De siempre, el miedo ha sido un miedo al fuerte o un miedo al igual. Esto del miedo al igual fue la aportación hobbesiana. El Leviatán hobbesiano de alguna manera secularizó el miedo. Un miedo que en el pensamiento del filósofo británico que postuló en 1651 era un miedo positivo. En su obra, el Leviatán dice que es el miedo que hace posible al Estado. Todos somos igualmente vulnerables y por eso todos somos, entre comillas, peligrosos. Freud hablaba más que de miedo de la angustia social y decía que era la transformación de la coerción externa en coerción interior. De ahí Foucault, el pensador francés, extrajo que el miedo inclina a los hombres positiva y racionalmente a inventar el Leviatán. Era como la invisibilización de la guerra continua. Los pensadores germánicos son quizás los que más han estudiado el miedo. Y entre ellos pienso que fundamentalmente Norbert Elias, que habló del homo clausus, la soledad del hombre encerrado en sí mismo. Elías nos hablaba de que el miedo era un efecto no intencionado del cambio histórico. Era la materia de la que se hacía la opacidad social. Beck vino después a hablarnos de la sociedad del riesgo. La sociedad de un riesgo que mucha gente ha entendido como un riesgo externo, en el sentido de que de la misma manera que en economía, en la producción, se producen externalidades, nuestra cultura está produciendo la externalidad del miedo. Un miedo que es diferible, que produce un riesgo que se avecina en el futuro. Gil Calvo, entre nosotros, y partiendo de estas aportaciones de Beck, dijo que el miedo es el mensaje. Es el mensaje de nuestra cultura. Y el pensador germano-coreano, Han, nos habla de la autoexplotación permanente, que es el autoengaño en el que estamos sumidos. Quizá para al mismo tiempo alimentar nuestro miedo y para producirlo en los demás también. Bien, es un tema del que se ha hablado casi siempre. Pero ahora, ¿qué es distinto? ¿Qué es peculiar en el análisis del miedo en el tiempo actual? Pues hay algo fundamentalmente distinto y es la respuesta. La respuesta a ese miedo. Antes se había dicho,
que el miedo estaba producido por la ciudad. Se estudiaba la ciudad cuando aparece como un ámbito de seguridad y la ciudad actual como un ámbito de inseguridad. Que el miedo estaba producido por la superespecialización, una consecuencia de la modernidad. La superespecialización hace que cada uno de nosotros sea como más dependiente de los demás. La dependencia crea inseguridad, no nos fiamos. Necesitamos que haya un garante, un poder fuerte, que haga que nos fiemos de los demás. Y todo eso produce como un síndrome de Estocolmo, que nos encontramos a gusto en este miedo. Nos encontramos a gusto en este miedo porque nos da una seguridad que podemos ver. La podemos ver en las estructuras del Estado, en la defensa, en la coerción policial. Bien, es una manera de explicar el miedo moderno. Pero, por así decirlo, en este fin de la modernidad, el miedo ha producido un efecto distinto, peculiar, algo que pienso que nos caracteriza, y es la sumisión de las masas. Este podría ser como el subtítulo de la reflexión que estamos haciendo. No ya la revuelta o la revolución de las masas, sino lo contrario, la sumisión de las masas. La respuesta al miedo es seguir haciendo lo mismo con pena. Es la autocensura. No queremos cambiar las cosas porque no podemos fiarnos de nosotros mismos. Hemos pasado de un miedo del hacer a un miedo del padecer. Estamos condenados a padecer. No lo hagamos peor. La respuesta al miedo ahora es la sumisión. Una sumisión colectiva y compatible con insumisiones individuales. El protagonismo de la masa aquí es un protagonismo por defecto. Es como el perro del hortelano que no hace ni deja hacer. La masa que somos, al mismo tiempo, nos parece indispensable para el futuro y nos hace invivible el presente. Nos condena al miedo perpetuo. Colectivamente nos hemos vuelto cobardes, como nunca antes lo hemos sido. Nunca antes hemos tenido más poderes sobre nosotros, entre comillas, más instrumentos de seguridad. Y nunca antes nos hemos encontrado en situación de desvalimiento, en situación de desposesión, en situación, algunos dirían, de esclavitud. Colectivamente, el sujeto social se piensa incapaz. No es anomía, no es la anomía durkheimiana, no es la alienación marxista, es el apocamiento actual. Nos hemos empequeñecido. Nos vemos sin valor. En los dos sentidos de la palabra valor. Sin valentía y sin mérito. Colectivamente hablando. De ahí que la sumisión de las masas sea la sumisión social al miedo social de hoy en día. ¿Cómo hemos llegado a esta situación?
¿Qué nos ha pasado? ¿Podemos revisar unos cuantos factores? En primer lugar, la pena. La sumisión de las masas está garantizada por las grandes penas que se ponen a la insumisión. Una insumisión que se castiga con el ostracismo, pero un ostracismo que amenaza donde no hay exilio posible. No hay una América donde ir. No hay un lugar donde exiliarse. Ese ostracismo, por tanto, es algo como, de repente, encerrarse en la nada. Nos da más pánico que la muerte. Por eso alguien ha dicho que si antes el miedo era un miedo a la muerte, ahora el miedo es un miedo a la vida. El apocamiento también puede ser un resultado de la falta de valor que damos a la valentía. No se admira la valentía ya más. Y se etiqueta como de peligrosa la valentía colectiva. La valentía es hoy en día una disfunción, un extremismo. ¿Tiene esto que ver algo con la corrosión del carácter del varón? ¿Con la crisis de la masculinidad? ¿Con ese afán desmesurado de etiquetar de machismo actitudes que previenen de alguna manera el descontrol de ese elemento peligroso que llamamos masculinidad? Hoy en día el varón descubre su feminidad del mismo modo que la mujer su masculinidad. Hay confusión. Y en esa confusión se denuncian sospechas. Y una de esas sospechas afecta precisamente a la valentía. También podemos fijarnos en la ocultación de la muerte. La sensibilidad humana se desliza desde el sentimiento, que parece ser que es algo positivo, a la sensación, la mera sensación. La muerte produce sensaciones negativas y por tanto hemos de ocultarla en el imaginario colectivo. Utilizamos la muerte como denuncia, pero no utilizamos la muerte como un interrogante, como algo que nos interpela, como algo nuestro. La vida necesariamente implica la muerte. El transhumanismo pretende saltarse esa implicación. La estigmatización de la violencia, de cualquier violencia, también puede ser una de las causas de esta sumisión de las masas. Sin violencia no hay vida. La violencia medida hace que la justicia perviva, porque la única manera de combatir la violencia inmedida es la violencia medida. Hay unas violencias legítimas, la violencia de la defensa. En concreto, la violencia de la defensa ajena, de la protección que damos al prójimo. De cualquier manera, personal o institucionalmente. Pero hay un deber de cuidado, un deber de acogida, un deber
de preocuparse, un deber de defender al inocente, un deber de responsabilidad colectiva. Y en esa responsabilidad no podemos pretender estigmatizar cualquier tipo de violencia, porque a veces será necesaria. No hay insumisión porque la disuasión es muy fuerte. Es una disuasión por extrañamiento. De ahí que campen a sus anchas el pensamiento único, la uniformidad académica, que el disenso aparezca tan poco, que la cancelación amenace al que osa pensar de distinta manera. Incluso, antes esto parecía como imposible, tienen miedo los gobiernos. La mejor fuerza de disuasión ahora mismo no son las fuerzas de seguridad, la policía, son los medios de comunicación. La estigmatización de un gobierno en los medios de comunicación produce pánico. Produce pánico porque el poder no corrompe necesariamente. Lo que corrompe necesariamente hoy en día es el miedo a perderlo. ¿Cómo vencemos esta situación? Si es que es posible vencerla. ¿Cómo nos declaramos socialmente insumisos? ¿Cómo podemos enfrentarnos a este miedo social que nos paraliza en la uniformización del campo de concentración? Pues una respuesta que podemos dar es que este miedo no se vence solo. No necesitamos, como antaño, ni héroes, ni santos, ni damas y caballeros que defiendan su honor a toda costa. Necesitamos a quien tampoco es libre. Necesitamos conformar opinión. Necesitamos identificarnos colectivamente con la insumisión. Necesitamos reclamar pluralidad. Indudablemente esto ocurrirá. Ocurrirá que se extienda una corriente de opinión que aglutine a las masas, que aglutine socialmente en alternativas culturales, que nos permitan superar el miedo social, que nos permitan disentir. Decía Konrad Lorenz que siempre se necesita un factor no racional, emotivo, para convertir una cognición racional en un imperativo. Girard diría que eso es precisamente un chivo expiatorio. La chispa que despierte nuestra conciencia de esclavos y que al mismo tiempo nos dé alas para hacer de la insumisión nuestra bandera, porque los humanos somos insumisos en la medida en que somos libres. Y donde no hay pluralidad cultural, no hay libertad. Donde el miedo nos uniformiza a todos por igual, no hay libertad. Y eso es lo que a mi juicio está ocurriendo ahora.
y no estaba ocurriendo antes. Los miedos de la modernidad han abocado en una situación de miedo estructural que ha convertido a las masas en un sujeto inerte. Todo está bajo control. El disenso se castiga. El pensamiento que no casa con la supuesta ortodoxia se pena. Y no se pena como la modernidad ha penado siempre. Porque la pena es una autopena. Somos nosotros mismos los que castigamos nuestras capacidades, los que nos castramos culturalmente para no disentir, para someternos. Hemos de despertar. Habrá una chispa que nos despierte. Y hemos de estar atentos a que esa chispa haga luz. Produzca ese relámpago que nos mueva por dentro y nos haga tomar conciencia de que los humanos sin libertad no podemos respirar. Que hay miedo, sí. Que el miedo es humano, también. Pero que la respuesta al miedo es la valentía. Una valentía que tiene aquí un reclamo social. Muchas gracias.